Hola, ¿qué tal? Bueno, chicos, ¿se acuerdan cuando nos dijeron que James Gunn era el salvador de DC? Que ahora por fin había un plan, que el universo viejo estaba muerto porque era un desastre, pero ahora iba a ser todo un éxito porque la calidad era lo primero. Bueno, resulta que la realidad es bastante, pero bastante menos épica porque según Cosmic Book News, según los números que están circulando ahora, después del desastre de Super Borracha, el universo del DCU ha perdido cerca del 70% de los fans. Y si esto continúa, el supuesto reinicio más importante de DC de la historia podría terminar siendo uno de los fracasos más rápidos que hemos visto. Así que veamos un poco esto, pero antes, si disfrutas de contenido y me querés ayudar a seguir creciendo, con un me gusta, un comentario, una suscribida o una compartida salvaje para llegar a más personas me ayudas una banda. Así que muchas, pero muchas gracias. Bien, como siempre, vamos a leer este artículo y lo vamos comentando como siempre. Viene de Cosmic Book News y nos dice que Supergear ha sido un fracaso rotundo en la taquilla con un estreno en Estados Unidos de 37 millones de dólares a nivel nacional y la película atrajo a un 70% menos de fans de DC que Superman el verano pasado cuando se estrenó con más de 125 millones de dólares. De nuevo, a nivel nacional. En todo el mundo, Super Borracha abrió con 68 millones de dólares y Superman, por su parte, abrió con 217 millones, así que sí, sigue siendo una caída del 70% si comparamos también las taquillas mundiales. Pero bueno, esa caída no fue un hecho aislado, continúa. Tras Superman, la segunda temporada de Peacemaker de Gunn perdió casi el 40% de su audiencia respecto a la primera, a pesar de que Gunn la promocionó como la secuela directa. Peor aún, esos fans dejaron de verla cuando la serie se volvió prácticamente gratuita gracias a la suscripción a HBO Max, que sumó casi 15 millones de suscriptores ese año. Claro, lo que está tratando de decir acá el autor del artículo es que Peacemaker no implica un gasto extra para la gente, sino que es lo mismo que ver cualquier otra serie del catálogo. Pero la primera temporada de Peacemaker se estrenó cuando HBO tenía una base de suscriptores mucho, pero mucho más pequeñas, así que para la segunda temporada debería haber sido mucho más fácil conseguir esa audiencia, y aún así perdió el 40% de los suscriptores ese año. Pero bueno, el enfoque de Gunn hacia un universo de DC solo puede considerarse un error garrafal. Siguió el mismo patrón que los fracasos más recientes de Hollywood, incluyendo Marvel, de donde provenía Gunn y donde debería haber tenido más criterio, y Star Wars de Disney, que de manera similar perdió el 85% de sus espectadores en cines y el 70% en plataformas de streaming. También sigue la senda descendente de DC, que incluyó lanzamientos poco brillantes como Aves de Presa, Shazam, Black Adam, Aquaman 2, Flash y Blue Beetle. Según nuestras propias fuentes, los medios especializados están intentando ponerse al día y cuestionando el futuro de Gunn en DC. Gunn ha perdido gran parte de la mayoría de la audiencia de DC. ¿Qué sucederá ahora? Bueno, probablemente se vaya porque Super Borracha fracasó por su culpa. Porque todos, a pesar de que todos decíamos que no teníamos que culpar al Pistolas porque él no había hecho Super Borracha, se acaba de confirmar que el Pistolas sí tomó el control de Supergear después de un desacuerdo creativo con el director Craig Slapey. Por eso la película se parece tanto a algo hecho por el Pistolas, porque literalmente lo hizo él. Y esto no es algo que haya informado un insider cualquiera. Esto lo acaba de confirmar The Hollywood Reporter, así que ojo, cuidado con eso. Ahora, yo creo que el Pistola sí tiene algunas fortalezas como director y como escritor. Él funcionó muy pero muy bien con personajes excéntricos de Marvel y con el Escuadrón Suicida, y también con Peacemaker. Hizo muy buen trabajo en la primera temporada. De hecho, a mí en lo personal me gustó muchísimo el desarrollo que tuvo Chris en la segunda temporada. No me gustó el final, ya lo dije en su momento, y creo que tuvo muchísimos errores, pero tampoco es que es lo peor del mundo. Sin embargo, dirigir un universo compartido de DC es un desafío completamente diferente y yo creo que él no está a la altura. Y no soy la única que lo piensa. Muchos fans sienten que ese tono humorístico de James Gunn no encaja con todos los personajes de DC. Hay algunos personajes que tienen que tener un tratamiento completamente diferente. Existe cierta confusión entre qué pertenece también a este universo y qué no, gracias a las cosas que James Gunn y Peter Safran están haciendo, como por ejemplo mantener a los personajes de Peacemaker. Pero yo creo que eso simplemente lo mantuvieron porque, bueno, su señora esposa trabaja en Peacemaker y porque esta es la creación del Pistolas. Y por último,
Otra cosa que creo que también les está jugando en contra es que Warner lleva años tomando decisiones completamente inconsistentes, lo que definitivamente ha ayudado a alejar al público. Y hay mucha gente, especialmente los lamebotas de Hollywood y de DC o del Pistolas, que están diciendo que no, solamente fracasó la película de Super Borracha, que fue lo único de DC que no ha tenido éxito, que fue lo único que no le ha gustado a la gente. Pero no es solamente esta película, el problema es muchísimo más grande, porque todo lo que han lanzado de este universo ha fallado. Pero lo que me resulta divertido de todo esto es que el Pistola llegó diciendo que iba a arreglar exactamente los problemas que Marvel había creado. Él decía que no iba a hacer películas porque sí, que no iba a ser todo tan hiperconectado, que todo iba a estar planificado, que cada proyecto iba a tener un propósito, que la calidad iba a ser la prioridad. Pero nada de eso fue cierto y por supuesto la gente se terminó dando cuenta de esta mentira y se terminó yendo. Siendo justo, yo creo que el mayor problema no es el Pistolas. Ahora, antes de que me bardees en los comentarios, no me volví progre ni tampoco me volví una fanática acérrima del Pistolas o una defensora. Yo creo que sí, que James Gunn ha hecho un trabajo para terminar de hundir este DC, eso es completamente indiscutible. Pero hay otra cosa que creo que ha fallado y es que no han tenido una dirección estable en Warner durante al menos una década. Incluso con un buen director, con un buen CEO, DC tendría dificultades para reconstruir la confianza del público después de tantos reinicios, después de tantas cancelaciones y después de tantos cambios de rumbo. Así que yo creo que recuperar la confianza del público va a ser una tarea titánica a estas alturas del partido. Incluso si trajeran de vuelta a Zack Snyder. Yo la verdad es que no sé si hay alguien que pueda hacer el DC grande de nuevo a estas alturas del partido. No sé si están a la altura de Star Wars o tan muertos como Star Wars, pero probablemente se encuentren ahí muy pero muy cerca. De cualquier modo, yo lo voy a dejar acá. Contame qué opinas de todo esto en los comentarios. Dale me gusta y nos vemos en otro video. Chao, chao.